Buenos días, alumnos. Vamos a comenzar hoy en nuestra primera clase de biología. Y antes de que empecemos con la clase, les voy a recordar que en la plataforma tienen subidas sus actividades, ¿sí? Las actividades que vamos a trabajar durante la semana. Y también tienen material bibliográfico. Pueden ser textos, también les subí algunos videos para que vayan trabajando. Hoy vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Hoy vamos a empezar a desarrollar, como le dice el título, los niveles de organización ecológica y la relación entre los seres vivos. Acá, ¿por qué hablamos de niveles de organización ecológica? Como ustedes saben, y esto ya lo vieron en años anteriores, los niveles de organización biológica y de la materia empiezan desde el átomo hasta la biosfera, ¿sí? Y cada vez que suben un nivel se van complejizando. Los que nosotros vamos a estudiar ahora, no sé si estudiar, más que todo repasar, van a ser los niveles de organización ecológica. Tenemos por un lado que empiezan en individuo y terminan en biosfera, ¿sí? Entonces, los niveles de organización ecológica son individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera, ¿sí? ¿Por qué los dividimos en niveles? ¿Sí? Lo que nos permiten estos niveles es describir, ¿sí? Nos ayudan a describir la disposición de los organismos biológicos y la relación que tienen entre sí. ¿Bien? Esta clasificación va desde lo más simple hacia lo más complejo. Lo más simple, en el nivel más bajo de los niveles de organización, vamos a encontrar los niveles de organización ecológica, vamos a encontrar a los individuos. Los individuos son los principales, ¿sí? Como dice acá, como les anoté acá, los individuos u organismos constituyen la unidad básica de estudio de la ecología. En este nivel se estudia a organismos individuales y la respuesta con su entorno, ¿sí? Además, en este nivel también van a estudiar eh, la forma, la fisiología, el comportamiento, la distribución y las adaptaciones de los individuos en relación con sus condiciones ambientales, ¿sí? Si avanzamos un poco más en los niveles de jerarquía, vamos a tener las poblaciones. Una población ecológica está formada por un grupo de individuos de una misma especie, que viven en un área específica en un momento usado, ¿sí? Así se describe una población. Además, dentro de este nivel vamos a estudiar, o van a estudiar, o se trabajan también, cómo se dan las relaciones eh, entre los individuos de una misma especie, ¿sí? Cómo se adaptan al medio, cuáles son sus características, a pesar de que también podemos encontrar individuos que genéticamente van a ser diferentes, pertenecen a la misma especie, pero genéticamente son diferentes, tienen aspectos diferentes, ¿sí? Características como el color de pelo, el tamaño, que los hacen diferentes a los mismos de su especie. Si avanzamos un poco más, encontramos las comunidades. Entonces vamos a definir una comunidad, ¿sí? En las comunidades se incluyen todas las poblaciones en un área específica y en un momento dado. Si observan aquí en la imagen, van a, van a ver que hay diferentes, ¿sí? Diferentes poblaciones, diferentes especies, y todas se encuentran en una zona geográfica y en un momento específico, en un tiempo y en un lugar determinado. Lo importante acá es que también vamos a estudiar nosotros y se estudia en este nivel cómo se dan las relaciones, ¿bien? Cómo se dan las relaciones entre una población y la otra.
A ver acá, me avanza. Ecosistemas. Sí, ecosistemas. Seguramente ya lo escucharon un montón de veces, escucharon hablar de ecosistemas. Vamos a tomar que un ecosistema es una parte de la naturaleza, ¿sí? Es el lugar donde los organismos vivos interactúan con su entorno físico. Entonces, más simple, un ecosistema es un lugar determinado en el que organismos vivos interactúan con su medio físico. El ecosistema tiene dos componentes básicos, como nos ven acá. Tenemos por un lado los factores abióticos, por otro lado los factores bióticos. Dentro de los factores abióticos nosotros podemos encontrar el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, ¿sí? Y dentro de los factores bióticos son todos los organismos vivos. Y dentro de un ecosistema se dividen en productores, consumidores y descomponedores, ¿sí? Entonces, si avanzamos un poquito más, vamos a encontrar a los biomas, ¿sí? En términos simples, es un conjunto de ecosistemas que comparten características similares con sus factores abióticos y adaptados a su entorno, ¿sí? Entonces, una de las principales características del bioma es que tiene un tipo de vegetación y fauna asociada que se encuentran solamente en esa zona y en ese lugar específico, ¿sí? Por ejemplo, si comparamos un bioma forestal, ¿sí? No es lo mismo que hablar de un desierto, ¿sí? No es lo mismo un bosque que un desierto. Tienen características diferentes, tanto de clima como de flora y también de fauna, ¿sí? Avanzamos y llegamos al último nivel de organización, biosfera, ¿sí? La biosfera es la suma de todos los ecosistemas establecidos en el planeta Tierra. Este es el componente vivo del sistema terrestre, ¿sí? Toda la parte habitada de la Tierra entra en el conjunto de lo que nosotros reconocemos como biosfera. Dentro de la biosfera también se van a dividir en tres subniveles, ¿sí? Vamos a tener la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Dentro de la hidrosfera, por la palabra ya se imaginarán de qué se trata, y hace referencia a todo lo líquido del planeta, por decirlo de una manera más fácil, todo lo líquido del planeta, lo que son lagos, ríos, ¿sí? Eh, mares. Después, la litosfera hace referencia a lo que es la corteza terrestre, ¿sí? Y por último, vamos a estudiar la atmósfera, ¿sí? Ahora, como yo bien les dije, dentro de en cada uno de estos niveles, los organismos se relacionan entre sí y entre la misma especie y con organismos de diferentes especies, ¿sí? Entonces, si avanzamos, vamos a ver cómo se dan estas relaciones entre los seres vivos. Podemos tener relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas, ¿sí? Dentro de las relaciones intraespecíficas, ¿sí? Hacemos referencia a los tipos de relaciones que se dan entre organismos de una misma especie. Y dentro de las interespecíficas, como bien anotamos acá, tenemos que son aquellas que se establecen entre individuos de distintas especies. Si avanzamos, vamos a tener que las relaciones intraespecíficas, ¿sí? Se dividen en dos. Por un lado, tenemos las relaciones que son de competencia, ¿sí? Y por otro lado, las que son de cooperación. Dentro de las relaciones de competencia, ¿por qué hablamos de competencia? Porque compiten por algo en común, algo que tienen en común. En este caso podría ser, por ejemplo, los recursos del medio. Compiten por el alimento,
compiten por la reproducción. Cuando hablamos de reproducción, es la forma en la que ellos buscan una pareja, ¿sí? La competencia reproductiva es justamente conseguir una pareja apta para dejar descendencia. Y la dominancia social. En la mayoría de los seres vivos existe un individuo que se impone al resto y esto también es un motivo de competencia entre los seres vivos, ¿sí? Y dentro de la cooperación, las relaciones que se intraespecíficas de cooperación o de asociación pueden permitir, pueden o permiten obtener beneficios. Estos beneficios pueden ser proteger a las crías, facilitar la reproducción, conseguir alimento, unirse para defensa, ¿sí? Y dentro de estas relaciones, a su vez, se van a dividir en 4 grupos: las relaciones gregarias, coloniales, sociales o estatales y relaciones familiares. Bueno, las relaciones familiares son las que se dan entre individuos eh, de una misma familia, que pueden ser progenitores o los mismos descendientes. Relaciones matrimoniales, matriarcales. Eh, Tenemos también las relaciones coloniales. Bien, los individuos permanecen, acá lo que resulta es que varios individuos permanecen unidos, ¿sí? Físicamente y de forma inseparable, los que los lleva a formar una colonia. Este tipo de relación se da, por ejemplo, en los corales. ¿Alguna vez vieron los corales? Ese es un tipo de relación colonial, ¿sí? Relaciones gregarias, no necesariamente de la misma familia, pero se unen, son individuos que se unen ocasionalmente para obtener algún beneficio. Esto puede ser la búsqueda de alimento, en el caso de las aves, por ejemplo, emigrar, ¿sí? Y las relaciones sociales o estatales son aquellas que se producen entre individuos que no pueden vivir de modo individual fuera de una sociedad. Un ejemplo de esto son las abejas, las hormigas, las termitas, ¿sí? Ahora, si avanzamos un poco más, vamos a tener por acá eh, las relaciones interespecíficas, ¿sí? Que son aquellas que se dan entre organismos de distintas especies. Vamos a tener 2 individuos de diferentes especies, ¿sí? Estas relaciones pueden ser inquilinismo, competencia, comensalismo, simbiosis, mutualismo, parasitismo y depredación. Ahora, vamos a describir cada una de ellas, ¿sí? Tenemos el mutualismo. El mutualismo se da entre 2 o más individuos que se asocian temporalmente, pero no están obligados a permanecer asociados, ¿sí? Lo hacen para obtener un beneficio mutuo. Ambos individuos se benefician, se unen en un momento ocasionalmente para producir algún beneficio. Yo puse ahí el ejemplo de la abeja y la flor. En este caso, la abeja se beneficia de la flor y a la flor también, al mismo tiempo, la abeja ayuda a polinizar, ¿sí? A polinizar estas flores. El comensalismo. El comensalismo se da cuando una especie, siempre tengan en cuenta que se da, que las relaciones son entre 2 individuos, por lo menos 2 individuos, ¿sí? En el comensalismo, una especie se beneficia de la otra, pero sin perjudicarla. En este caso, ahí les puse el ejemplo de los carroñeros que se alimentan de los restos de otros animales, ¿sí? Ellos se benefician, pero no están perjudicando a ninguna otra especie, ¿sí? Si avanzamos un poco más, tenemos el parasitismo, en la cual tenemos una especie que se beneficia. Esta especie que se beneficia es el parásito, que vive a costa de otras, ¿sí?
que es la especie que se va a perjudicar. Generalmente esta especie que se perjudica se la llama hospedador, entonces vamos a tener un parásito y un hospedador. El parásito vive a costa del hospedador, le causa, le causa daño al hospedador, pero no llega nunca a matarlo, porque si este hospedador muere, el parásito no puede seguir con su vida normalmente sin el hospedador. Entonces, un ejemplo de esto ahí tienen la garrapata. La garrapata, sí. Después tenemos el ejemplo de los líquenes como un ejemplo de simbiosis. La simbiosis, al igual que el mutualismo, las dos especies salen beneficiadas, pero la diferencia es que en este caso ambas especies se necesitan, sí o sí se necesitan para poder subsistir. Por ejemplo, los líquenes que tienen ahí, se trata de una asociación simbiótica entre un, entre un hongo, ¿sí?, y una alga. Lo que sucede acá es que el hongo le da estructura, ¿sí? Le da estructura a la alga y la alga lo que hace es sintetizar los hidratos de carbono que luego el hongo va a utilizar para su alimentación. Bien, entonces ambas especies se ven beneficiadas y no pueden una subsistir, digamos, sin la otra. Otro ejemplo, otro tipo de relación interespecífica, tenemos el inquilinismo. El inquilinismo, tal como lo dice la palabra, ¿sí? Una especie encuentra cobijo en la estructura de otro organismo. Bien, un ejemplo pueden ser las arañas que utilizan los huecos de los árboles para hacer su telaraña. Después tenemos, por último, la depredación. La depredación se da a partir de un depredador y una presa. El depredador se alimenta de otra presa. En este caso, el beneficiado es el depredador y la presa es el perjudicado. Casi siempre en las relaciones interespecíficas eh, vamos a estar aclarando esto de que cuál de los dos individuos es el que se beneficia o se perjudica, ¿sí? Hay casos en los que no se perjudica ninguna de las dos especies o ninguno de los dos individuos, y otros, como el caso de la depredación, en la que una de las presas, uno de los individuos, como es la presa, sí o sí se va a ver perjudicado. Por el momento, vamos a trabajar hasta acá, ¿sí? Que son uno de los principales temas que vamos a tener en esta unidad. Entonces, para finalizar la clase, vamos a recordar las relaciones. Las relaciones intraespecíficas son aquellas que se dan entre individuos u organismos de una misma especie, ¿sí? Pueden ser relaciones familiares, ¿sí?, de cooperación o de competencia. Después tenemos las relaciones interespecíficas, que son aquellas que se dan entre individuos de distintas especies. Y estas relaciones sí pueden ser negativas, neutras o positivas. Bien, dentro de estas, ahí vamos a encontrar la competencia, el comensalismo, la depredación, el mutualismo. Bueno, dicho esto, vamos a dar entonces por finalizada esta primera clase de biología, que era más bien una introducción a los temas, y no me voy a ir sin antes recordarles que las actividades están en la plataforma, ¿sí? Ustedes pueden ingresar en la plataforma y ahí van a encontrar las actividades. En estos días también les voy a estar subiendo algún material bibliográfico para que trabajen. Y recordarles que nosotros teníamos clases normalmente los días lunes, así que en el horario de biología se tienen que conectar en el Hangout para responder o resolver las diferentes preguntas o inquietudes que puedan llegar a tener.
Todas las preguntas me las van haciendo ahí y yo se las voy contestando. Pero no se olviden, en el Hango, los días lunes, ¿sí? Eso, y por último, que las actividades ya no me las, si ustedes realizan estas actividades, ya no me las devuelven a mí en el mail, sino que directamente las suben a la plataforma. Y ahí en la plataforma yo les voy a estar haciendo una devolución de las actividades, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Que estén bien, les deseo lo mejor, que cuídense mucho y nos vemos. Hasta pronto.